buen día. No puedo decir buenos días o buenas tardes porque no sabemos a qué hora van a estar viendo este video, y acá son 8 horas de diferencia entre México y Ucrania. Es decir, si aquí son la 1, allá es la 1 de la tarde, aquí son las 8 de la noche. Entonces, pues, buen día. Y en esta hora quiero presentarles a alguien. Ella se llama Katia. Es una pastora y misionera aquí en Ucrania, y me encantaría poder entrevistarla y que ella pueda compartirnos cómo es que ha tenido ese amor por las personas, cómo es que Dios la ha llevado a ese punto de querer animar, hacer crecer y ayudar a extender la mano a aquellos que necesitan conocer más del Señor. Y ellos tienen pues una misión que es pequeña pero poderosa en el Señor y que está creciendo. Son los inicios de algo que creo puede ser algo espectacular, algo donde Dios puede manifestar su gloria a través de sus vidas. Y quiero que pues ella se presente y nos diga cómo es que llegó aquí a Ucrania. Bueno, como dijo Dorita, mi nombre realmente es Caterina. En Cuba es Caterina, anda por ahí, pero bueno, me dicen Katia porque es los nombres aquí en Ucrania tienen su diminutivo que le corresponde, y por eso me dicen Katia. Bueno, ¿cómo llegué aquí? En realidad yo nací aquí porque mi mamá es ucraniana y mi papá es cubano. En el año 82 nací, en el 84 me llevaron para Cuba, siendo muy pequeñita, y allí pasé toda mi vida, pasé 35 años allí, y luego regresé para acá con mi esposo, mi hijo, y bueno, así es como llegué a Ucrania. Sí. Cuando estabas en Cuba, ¿fue difícil el poder venir a Ucrania en cuanto a los trámites, papeles? Bueno, sí, en realidad en Cuba, bueno, los que conocen Cuba saben que Cuba tiene una situación económica difícil. Muchas personas por eso se sienten estimuladas a migrar. Y bueno, también en el caso de nuestra familia, aunque siempre sometimos todas las cosas a la voluntad de Dios, estábamos queriendo migrar para un lugar donde nos pudiera ir mejor como familia, económicamente hablando, pero orando siempre que fuera al lugar donde Dios quisiera enviarnos, ¿no? Y es un primer principio que quisiera poder compartir, que es que nosotros tenemos que involucrar al Señor en toda nuestra vida, no debemos separar la vida, como decir, secular de la vida eclesiástica, sino que cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor, pues todos nuestros movimientos tienen que ser en el Señor, porque donde quiera que lleguemos vamos a hacer luz, amén. Entonces estábamos orando por eso, y bueno, otras opciones habían que no se facilitaban, y bueno, Dios nos dio este deseo de poder venir para acá, para Ucrania, pero era un reto grande, porque como yo vivía allá toda mi vida, pues el idioma lo perdí, el idioma que hablaba cuando pequeña, que era el ruso, y tuve que volverlo a estudiar. De hecho, tuvimos que volverlo a estudiar. También en eso contribuyó que allá en Cuba visitábamos, además de nuestra iglesia local, visitábamos una misión de rusos y ucranianos que tienen una misión allá en idioma ruso para las personas que viven en Cuba, que son de origen eslávico, y recibimos muchísima inspiración de esa misión. De hecho, ahí recibimos, como decir, nuestra formación como misioneros en gran parte, y recibí una influencia muy grande de la pastora Julia, que es la pastora de la misión rusoparlante en Cuba a nivel nacional. Estuvimos 5 años trabajando con ellos, apoyándoles, ayudándoles. Nos sirvió para empezar a destrabar el oído, porque el idioma aquí en Ucrania se habla ucraniano, pero también se habla ruso. Es decir, una persona que hable ruso puede comunicarse aquí sin problemas. Y en Cuba era difícil estudiar ucraniano, por lo tanto estudiamos ruso, y nos ayudó mucho esa interacción, ¿no? Pero fue un proceso. No fue una decisión que tomamos de un día para el otro. Empezamos a valorar la posibilidad, pero sabíamos que llevaba toda una preparación, porque el cambio cultural es muy grande. Además que Ucrania no es como decir un país desarrollado donde uno dice, bueno, voy y sé que me va a ir bien, ¿no? No sabíamos cómo nos podía funcionar, y todo el proceso desde que decidimos venir hasta que realmente vinimos
Demoró como unos 3 años. Como 3 años. Mencionas que hay una iglesia o asistías a una iglesia en Cuba. Cuba es un lugar, un país de hispanohablante. Entonces, Sí. ¿cómo es que hay iglesias rusas en Cuba? Bueno, en realidad es esta hermana, la pastora Julia, que Dios le da esa visión. Le da la visión de rescatar a las mujeres, sobre todo mujeres, porque en Cuba sucedió un fenómeno que durante los años 80, creo que 70 y 80, muchas personas vinieron a estudiar precisamente aquí, a los países eslávicos, a Rusia, a Ucrania. Bueno, entre ellos vino mi papá. Yo soy fruto de esa etapa, que estudiaron su carrera universitaria aquí y muchos se casaron con ucranianas y las llevaron para acá. No tanto así las mujeres, pero sí se dio mucho en los hombres, porque en este país hay muchas mujeres en comparación con la cantidad de hombres, y muchos varones se casaron aquí y llevaron una gran cantidad de ucranianas para Cuba y de rusas también. Y entonces la población de emigrantes o inmigrantes de origen eslávico creció en Cuba. Y esta pastora también fue una de las que se casó con un cubano y fue para allá. Y Dios le hizo ver la necesidad que tienen las personas de recibir el evangelio en su propio idioma. Porque aunque estas mujeres aprendieron español y tal vez tenían oportunidad de visitar una iglesia cubana, ellos decían que no se sentían igual cuando escuchaban la palabra en otro idioma que cuando la escuchaban en su propio idioma. Le provocaba como los sentimientos, la entienden mejor. Y así fue como ella comenzó esta visión. Comenzaron con un grupo pequeño y bueno, ya tienen toda una obra donde reúnen a las que decidieron vivir allí y quedarse. Es una iglesia mayormente de mujeres, pero tiene esta característica que los servicios son en ruso. Es muy interesante. Se escucha muy interesante. Tendríamos que ir para vivir esta experiencia. Cuando viniste acá, ¿cómo es que empezó ese deseo de servir al Señor como pastores o que son ustedes de la iglesia? Bueno, en realidad siempre en mi corazón ha habido la llama del llamado de Dios, del llamado a servirle. Siempre he querido servirle y desde Cuba le servíamos, ¿no? Mi esposo y yo le servíamos, allí trabajamos con niños y siempre buscábamos la manera. Fuimos líderes de células y nos preparamos allí, recibimos clases en seminarios, nos preparamos como para incluso ser pastores. Pero dado el momento en que nos graduamos, no recibíamos ninguna dirección de Dios de algo específico que hacer. Estábamos orando y no veíamos que Dios nos respondía absolutamente en nada. Incluso pensamos quedarnos apoyando a la misión rusoparlante, pero es como que cada vez que queríamos hacer algo, las puertas se nos cerraban. Y entonces, al ver que no se nos facilitaba ejercer el ministerio, pues entonces pensamos, bueno, tal vez lo que debemos hacer es ir a otra nación. Ese anhelo que sí había en nuestro corazón, se nos abrieron las puertas para venir a Ucrania y entonces vinimos para acá y vinimos con la preparación, pero en realidad no sabíamos el campo que era aquí Ucrania. Sí, no veíamos Ucrania como un campo misionero. En realidad veíamos Ucrania como un país donde íbamos a migrar para obtener una mejor situación económica, migratoria también, porque bueno, la posibilidad de yo poder obtener un pasaporte que me permitiera viajar a otros países, porque a las personas con pasaporte cubano se les dificulta mucho el tema de los visados, tienen que pedir visado para casi todos los países, y entonces al yo saber que tenía ese origen, aunque no tenía la ciudadanía, pero tenía el origen, entonces dije, bueno, vamos a obtener al menos la ciudadanía y luego vamos a ver a dónde nos dirige el Señor. Pero en la realidad no venimos con la intención de plantar una iglesia ni de ser misioneros. Sin embargo, Dios ya había preparado todo anteriormente, a ustedes los había capacitado, enseñado y llevado por este proceso, esta etapa para establecerlos en un futuro que ustedes ni siquiera estaban imaginando o pensando, ¿no? Exactamente. Lo que sí siempre he aprendido algo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos luz y nosotros somos sal. Es decir, que independientemente de que seamos o no enviados o que seamos o no nombrados, nosotros tenemos la misión que donde quiera que estemos, tenemos que expandir el evangelio del Señor. Y eso es un principio que aprendí desde Cuba. No se puede esperar a ir a otro lugar. Donde uno esté tiene que brillar, en el barrio, en la comunidad,
con las oportunidades que tengamos. Ahí en Cuba teníamos una célula de niños en casa, servíamos en la iglesia, y sí hemos aprendido que donde quiera que uno llegue hay que hacer todo lo que se pueda para la obra del Señor. Sí. Una de las cosas que yo quisiera que como hablaras es cómo es que es el cristianismo aquí en Ucrania. ¿Es fácil compartir? ¿Cómo está de accesible la gente? Sí, bueno, precisamente cuando nosotros llegamos a Ucrania, sabíamos ya de antemano que Ucrania es un país favorable al cristianismo, es decir, no se ve como algo malo ni es perseguido, y nuestro objetivo era integrarnos en una iglesia ucraniana y tratar de familiarizarnos, culturizarnos y apoyar y servir en la iglesia en lo que pudiéramos. Y cuando llegamos, bueno, observamos primeramente de que hay muchas iglesias, aunque por cultura los ucranianos, es decir, ellos se consideran cristianos la mayoría, pero del corte de los ortodoxos. De los ortodoxos. Ese es el cristianismo por cultura que tienen, ¿no? ¿Cómo son las iglesias ortodoxas aquí en Ucrania? Bueno, en realidad yo no llegué a visitar ninguna iglesia ortodoxa. La única iglesia ortodoxa que visité fue estando en Cuba, que hay una gran iglesia ortodoxa muy famosa allí. Pero bueno, ya tenía un poco idea de cómo era esto, ¿no? De este tipo de religión ortodoxa, ¿no? Lo que sí, con las personas que interactuaba me daba cuenta de eso, y que donde quiera que llegas hay una iglesia ortodoxa, ¿no? Pero sí es un pueblo como abierto de cierta manera a Dios. Aquí se hacen días de la oración, días nacionales de la oración, se hacen muchos eventos que tienen que ver con la fe cristiana. La Pascua se celebra, claro que la mezclan un poco también con supersticiones y un poco con tradiciones culturales. Ellos tienen como una especie de mezcla, ¿cómo se dice? De sincretismo. Tienen un poco de sincretismo de sus tradiciones ancestrales con el cristianismo, pero el asunto es que lo ven mucho más como una religión que como una fe verdadera. Entonces sí se ve una cosa, que aunque hay mucho, es decir, cristianismo, por así decirlo, fe verdadera hay poca, con relatividad a la cantidad de cristianismo que hay. La fe cristiana es apoyada, se permite, pero ya como que queda de cada cual, ¿no? Y sí hay muchas iglesias, se pueden abrir iglesias, no hay persecución realmente. Incluso se puede predicar en las calles. Aquí vienen misioneros he visto misioneros americanos, europeos, que vienen con altoparlantes y hacen actividades cristianas en lugares públicos y cantan, y veo que no hay ningún problema con eso. Y bueno, eso es algo bueno y positivo realmente. Y bueno, para nosotros la experiencia, nosotros intentamos, como había dicho anteriormente, intentamos insertarnos en una iglesia. Esa era nuestra forma de verlo, ¿no? Nuestro objetivo. Pero ahí comenzamos a chocar un poco y a entender la misión de nuestra pastora Julia en Cuba, porque vimos que nos era muy difícil insertarnos en las iglesias debido a que la diferencia cultural. De cultura, sí. La diferencia cultural. Y aunque teníamos el mayor deseo y la intención de hacerlo, era como una barrera muy grande, donde no nos sentíamos, es decir, podíamos participar en las actividades, pero a la hora de servir, muy difícil, aún sabiendo el idioma, porque son culturas muy diferentes. Y entonces empezamos a entender por qué es necesario que en un país haya misiones para personas que hablan otro idioma, porque a la hora de evangelizar, nunca una persona se va a sentir igual cuando la lleva a una iglesia que habla otro idioma que cuando se habla su propio idioma. Entonces empezamos a sentir ese llamado de Dios de querer abrir una misión, un poco imitando con el ejemplo que nos dejó nuestra pastora Julia, abrir una misión para que hubiera una iglesia para los latinos, porque sí, iglesias hay muchas. Sí, abrir una iglesia por iglesia realmente no tenía mucho sentido, porque hay muchas iglesias. No es una nación que necesite ser evangelizada en el sentido de que sus propios habitantes tienen esa misión y esa tarea, aunque siempre hay que hacer evangelismo en las calles, pero hay iglesia para hacer eso. Pero la escasez que vimos es la escasez de una iglesia en español. De hecho, la estuvimos buscando y encontramos como un vestigio de una antigua iglesia que hubo, pero no encontramos una iglesia
vibrante, que estuviera funcionando, trabajando en idioma español. Sí la encontramos en idioma inglés y encontramos iglesia para los africanos también, pero en español no. Y ahí empezamos a entender. Donde empezó a Dios a poner esa carga, esa necesidad de poder hablarle a otras personas de tu mismo idioma, que yo creo que aquí hay muchas personas latinas, no precisamente tienen que ser de México, pero de otros países y hemos visto. Y aquí las posibilidades de perderse, bueno, como podríamos decirlo, o las tentaciones, hay muchas y muy fáciles, y creo que eso aminora, ¿no? El deseo o el anhelo de buscar y conocer a Dios y ver esa necesidad, pues Dios puso en su corazón que pudieran moverse o ponerse en la brecha por estas personas, ¿sí? Así mismo, es un país donde la vida es relativamente fácil hasta cierto punto, ¿no? ¿En qué sentido? En que es bastante seguro. No, uno no anda con temor en las calles, siempre hay que cuidarse, pero no es un país inseguro, es un país que económicamente es bastante viable, los precios no son caros. Sí, a la hora de conseguir trabajo hay sus dificultades y los salarios tampoco son muy altos, pero es un país donde realmente la vida se hace relativamente agradable y hay muchas opciones para las personas. También hay mucho alcoholismo, hemos observado que hay problemas en el sentido espiritual, mucho alcoholismo, prostitución, ese tipo de cosas caracterizan, como decir, tristemente la cultura ucraniana también, pero el latino que vive aquí se pierde en ese mundo de pecado. Sobre todo para los varones es muy difícil porque hay muchas ofertas tentadoras a precios muy módicos. Es muy fácil perder la mirada en lo que es el Señor y desviarla a las cosas placenteras, las cosas terrenales. De hecho, una de las cosas que encontramos fue cristianos apartados, latinos, cristianos apartados que en un momento fueron cristianos y perdieron la fuerza. Y también encontramos cristianos que vinieron siendo líderes de sus países y aquí perdieron el impulso, porque al no tener su iglesia, sus pastores, al no tener todo ese apoyo espiritual, tocaba mucho a lo que verdaderamente podían ellos solos beber de la fuente del Señor, y con tantas tentaciones, pues realmente se hace muy difícil para poder mantenerse en el Señor. Sí. Claro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y una persona que no tiene una cercanía con el Señor, o que se enfría y no convive, no está cerca de la casa del Señor, es más, a veces ni leer la Biblia, es más fácil desenfocarse, es más fácil desenfrenarse y bajar a sus impulsos, a morir espiritualmente, o simplemente vivir en la carne y mantenerse, ¿no? Estable, relajado, con la comodidad, y perder su relación con el Señor, o el enfoque de cuál. Sí, aquí para hacer la obra de Dios hay que estar muy enfocado, porque el nivel de distracción es muy grande, el nivel de tentación es muy grande, y realmente uno tiene que proponerse en su corazón. Es un poco, me viene ahora a la mente cuando Daniel fue llevado a Babilonia, que fue llevado toda la nación de Israel, es decir, los que fueron cautivos fueron llevados. Sin embargo, la Biblia nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es decir, que eso significa que otros no se lo propusieron y se contaminaron. Y pasa aquí. Aquí uno tiene que hacer un esfuerzo consciente y voluntario de que no me puedo contaminar. Tengo que abstenerme de todas las cosas que me pueden contaminar mi alma, porque de lo contrario no voy a poder servir al Señor. Cuando nosotros llegamos aquí, yo entendí que para poder mantener el mismo nivel espiritual que tenía en Cuba, tenía que orar 3 veces más. Tenía que leer la Biblia 3 veces más, porque hay un espíritu, como el espíritu que te dice, duerme. El clima no ayuda para nada, porque es un clima frío que te invita a quedarte con tu colchita en la cama. y es difícil, realmente está todo tan cómodo para la carne, que es la lucha contra uno mismo se vuelve mucho más difícil. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande, ya digo, el triple. Yo entendí que o me crecía o iba a sucumbir a la vida cómoda de aquí. Ajá.
Aquí el clima es, el horario del sol es muy diferente porque nosotros hemos observado, llegamos a finales de otoño y estamos en invierno y hemos observado que a las 6:30 de la mañana ya obscurece, pero a las 4:20 ya aclarece, perdón, y a las 4:20 ya está oscuro, ya, sí. Entonces es muy, muy diferente también el horario de la luz en este lugar. Y bueno, pues cómo inició la iglesia ahora. Sí. ¿Cómo inició la iglesia? Y otra cosa, esa parte, otra cosa que caracteriza a Ucrania, que para nosotros los latinos es tan diferente, es que en Ucrania hay un silencio. Es un silencio como si uno estuviera en un campo, aunque estás en la ciudad, porque los ucranianos son muy calladitos y hablan muy bajito. Todo lo contrario a nosotros, que somos los escandalosos donde quiera que llegamos. Yo recuerdo en Cuba era música y la gente gritando, sí. Los vendedores. En los autobuses o en las peceras hay música. Aquí todo está tranquilo, todo, callado, sí. En el metro. Y te invita a relajar. No hacer nada. Entonces es difícil. Entonces, bueno, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos esto? Bueno, lo primero que hicimos fue intentar buscar una iglesia latina, pero como ya digo, lo que encontramos fue vestigios de obras que hubo en otras ocasiones, pero no encontramos nada funcional que estuviera realmente haciendo la obra del Señor, y no queríamos regresar otra vez, es decir, a la iglesia ucraniana donde no nos sentíamos parte, y entonces estábamos como orando, Señor, muéstranos qué hacer. Y entonces Dios en su providencia nos permitió conocer a una hermana maravillosa, que seguramente en otro momento Dora la entrevistará también, que se llama Ariadne. La conocimos en la embajada de los cubanos en una actividad, y ahí empezamos a conversar con ella. En este caso yo me acerqué a ella, empecé a conversar porque es el aquello de saber que aun cuando Dios no haya hablado ni haya dado dirección, uno tiene que, donde quiera que uno esté, buscar la manera de sembrar algo para el Señor. Y dijimos, bueno, vinimos a esta actividad, alguien tiene que haber que le pueda dar una palabra. Y empezamos a buscar, y bueno, el Espíritu me guió hacia ella, y empecé a conversar con ella. Ella me dijo que es cristiana, y allí como empezó a fluir esa relación. Y bueno, ella era una cristiana que estaba orando y anhelando que alguien le pudiera enseñar. Estaba como, me recuerda a la historia bíblica donde dice que estaba el eunuco y que quería saber de la palabra, pero dice, pero no hay quien me enseñe, y Dios llevó a Felipe. El Espíritu Santo hizo que Felipe saliera al desierto y se juntara a aquel carro de aquel eunuco, le predicara la palabra, lo bautizara, y luego, bueno, la historia dice que ese eunuco llevó el evangelio a Etiopía, creo que es que dice la historia. Entonces sucedió algo muy similar. Encontré a esta hermana que ya había aceptado al Señor, pero no tenía quien la discipulara, no tenía quien y estaba anhelando, incluso pidiéndole al Señor que enviara a alguien que la ayudara. Entonces fue como que caímos del cielo para ella, pero ella también cayó del cielo para nosotros, porque ella fue la puerta por la cual entramos para establecer la misión. Y eso es un principio de las misiones. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, vemos que Pablo daba orientaciones y decía, es decir, llegaban a un lugar y encontraban a una persona, posaban en su casa, y allí comenzaba la iglesia. La misión. Allí comenzaba la misión. Entonces entendí que así como está en la palabra, también puede ser es decir, en los tiempos actuales uno puede llegar a un lugar y Dios te pone a una persona, y es la persona que va a abrir las puertas de su casa, como las instrucciones que daban en cualquier casa, en cualquier ciudad que lleguéis, dile paz, es decir, y donde reciban tu paz, donde te reciban, moren allí, posen allí. Y eso fue precisamente lo que hicimos. Comenzamos con esa hermanita, la empezamos a ayudar, la empezamos a discipular, y ella empezó a crecer espiritualmente, se bautizó y abrió las puertas de su casa para que nos reuniéramos como iglesia. De hecho, al principio empezamos a tratar de buscar un local donde rentarnos para abrir una iglesia latina, pero el problema es que éramos muy poquitos y no teníamos presupuesto, porque luego estábamos haciendo esta misión guiados por el Señor, pero no fue que nadie nos envió, ninguna obra nos envió como misioneros, como que estábamos a nuestras expensas, ¿no? Y no teníamos un presupuesto para rentar un local. Esperamos que Dios mediante, siento en mi corazón que para este año ya lo vamos a poder hacer porque estamos creciendo.
pero estábamos orando, Señor, ¿qué hacemos? ¿Pero dónde? Y el Señor nos dio esa palabra, ¿qué tienes en tu mano? Ya el Señor provee, y ahí también vemos que Dios provee para sus planes. Y Dios nos hizo ver que podíamos comenzar en una casa. Ya después Dios proveería un lugar, pero podíamos comenzar. Entonces, la hermana Ariadne abrió las puertas de su casa y allí comenzamos a reunirnos solamente nosotros como familia, es decir, mi esposo, mi hijo y yo, y la hermana. Y así comenzó la misión. Y empezamos a planificar actividades para invitar a los latinos, invitar a los cubanos, invitarlos a comer y a predicar el evangelio. Y así comenzó la misión y poquito a poquito ha crecido. Ya llevamos 1 año y medio aproximadamente como iglesia. Y bueno, ha sido un crecimiento lento, pero un crecimiento sólido. Y otra cosa que también es muy importante entender, cuando uno está comenzando una misión, no importa tanto el crecimiento numérico como echar unas raíces firmes entre los que están. Es decir, hay que darle crecimiento a esas vidas que se conviertan, porque luego ellos van a ser los líderes de ese lugar. Claro. Entonces a veces queremos ver una explosión, pero luego no hay líderes, y es uno de los problemas que nos pasa a los misioneros que estamos trabajando en un país de otra cultura y otro idioma, y es que necesitamos apoyo, necesitamos refuerzo. Así que bueno, y esto es importante porque sí, muchos de los que nos están viendo son personas que van a iniciar una obra o que están a punto de desarrollar sus dones, talentos o llamados y serán enviados. Y esto es importante porque llega un punto, creo yo, que se frustra uno porque no ve frutos, no ve resultados, sientes que no avanzas o que estás dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? No, y además de eso, el asunto es que la madurez en el evangelio para el liderazgo no se adquiere en 1 año ni en 2 años. Aun cuando las personas que se empiezan a convertir están creciendo, el hecho de que estén creciendo, uno no los puede acelerar demasiado, porque una tendencia de las iglesias chicas, un problema de las iglesias chicas es que como hay necesidad de obreros, pues entonces uno empieza a darle mucha responsabilidad a personas que todavía están muy nuevos en los campos, que no están maduros, preparados, ajá, no están maduros para asumirlo, ¿no? Y entonces por eso nosotros siempre estamos orando que el Señor levanta obreros, envía obreros a tu mies, y aunque sea de pasada, por ejemplo, ahora está nuestra hermana Dorita aquí, nuestro hermano Jaira, ellos solamente nos estaban visitando por 1 semana, pero le compartíamos, no se imaginan qué bendición es para nosotros que ustedes vengan, aunque sea por un domingo, y nos prediquen la palabra, porque incluso los hermanos ven algo diferente, porque esa es la otra, cuando somos muy poquitos, entonces ven las mismas caras siempre, y no ven ese movimiento que hay en la iglesia grande, y es muy lindo, y ahora uno entiende un poco más el libro de los Hechos, por qué los apóstoles se movían tanto y pasaban y se enviaban los hermanos los unos a otros, se recibían, porque es la manera de que la iglesia se retroalimente y que no esté ahí como que viciada en solamente las mismas personas. Realmente para nosotros es una experiencia tremenda y es una escuela, porque es nuestra primera misión internacional, que además Dios así lo quiso sin nosotros haberlo planificado, ¿no? Y nos estamos esforzando para hacer lo mejor posible para Dios. Y otra cosa muy importante que también hemos aprendido, que es que no importa, es decir, tratar de no tenernos en poco. Aunque seamos pequeños, tratar de hacer todo lo que está a nuestro alcance. Aún nosotros siendo pequeños, ya estamos enviando ayuda a otras iglesias. Aquí mismo conocimos un grupo un ministerio de rehabilitación. Un ministerio de rehabilitación de alcohólicos, y fuimos allá a verlos, y bueno, la hermana Ariadne ahí tuvo su primera oportunidad de predicar en ruso, porque le decía yo, tienes que hacerlo tú porque yo no puedo. Y fue muy lindo, y le llevamos, recogimos una ofrenda y compramos unas cosas y lo llevamos para allá, y fue tremendo, y eso lo hicimos con unos pocos tiempos de misión. Es decir, que desde el inicio no enfocarnos en nosotros mismos, sino entender que Dios nos ha bendecido para bendecir. Y eso nos hace que aunque seamos pequeñitos, podamos hacer cosas grandes, ¿no? Y bueno, eso también quería compartir. Ajá.
Algo que mencionas es que aunque está creciendo la iglesia y son poquitos, son personas que están sirviendo al Señor y que entienden este concepto de que yo voy a llenarme del Señor, estoy agradecida por su salvación, por lo que Él ha hecho en mi vida, quiero conocer más y quiero estar cerca del Señor y ser instruido, pero a la misma vez estar ayudando a otras personas para que ellos también puedan ser conocidos. Es parte de lo que es una iglesia, de alcanzar a otros y tender la cuerda para que otros también puedan conocer la salvación del Señor. Son una iglesia que están trabajando y pues es admirable. Otro reto muy grande que uno tiene como misionero es el tema del sustento. Cuando, en el caso de nosotros, como nosotros, esta misión surgió así, no fue que nos enviaron una obra con ese propósito, pues que no teníamos un salario ni lo tenemos. Entonces hoy en día somos una iglesia donde todos los que estamos tenemos un trabajo secular, incluyendo los pastores. Sí. Incluyendo los pastores. Y es un reto tremendo, pero hemos visto la mano de Dios. Hemos visto cómo Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha permitido mantener ese equilibrio que es tan difícil, pero ahí vamos. Y confiamos, tenemos fe de que cuando la obra crezca, cuando la iglesia crezca, puede ser que algún día ya podamos como pastores estar a tiempo completo para sirviendo al Señor. Pero ahora nos ha tocado esto y es un reto muy grande. Es decir, llevar ese equilibrio, no perder el enfoque, continuar haciendo la obra de Dios. También otra cosa que sucede es que, por ejemplo, las personas, los miembros de la iglesia, tienen que trabajar mucho durante la semana y están enfocados en su trabajo, entonces casi que solamente tenemos el domingo para tener, y hay que aprovecharlo al máximo. Entonces tratamos de discipularlos y todo, porque las personas, sobre todo los latinos, el emigrante tiene que trabajar mucho para poder salir adelante. Y otra cosa también es la importancia de la misión, no solamente para el crecimiento espiritual de las personas, sino que cuando uno está en un país extranjero, la mayoría de los inmigrantes están sin sus familiares, que eso es otra cosa que hemos encontrado, y las personas necesitan ese ambiente familiar mucho más que cuando están en su propia nación. Entonces nosotros no solamente estamos sirviendo como para predicarle la palabra y tratar de mantener activados espiritualmente a los miembros, sino que somos la familia, somos su familia. Tenemos que como en las primeras iglesias, ¿no? Sí. En Hechos dice que las iglesias compartían todo, tenían todo en común. Inclusive menciona la Biblia que vendían heredades y lo traían a los pies de los discípulos porque eran una familia, no solo en Cristo, sino que realmente se sentía la fraternidad de estar en la casa del Señor y tener una nueva familia. Claro, cuando por ejemplo ahora estuvimos en fin de año y es decir, pasamos el fin de año juntos, hacemos actividades, porque es que cada uno está lejos de su familia y entonces con más razón se necesita. Y realmente se necesita mucho en países donde se hablan otros idiomas. Siempre van a haber emigrantes latinos, siempre van a haber personas que hablan el español en este caso, y aunque haya iglesia allí, siempre hace falta esto. La iglesia es un campo misionero que hemos descubierto que hay mucha necesidad, porque a veces pensamos, bueno, pero tenemos como un cliché de lo que es la misión, bueno, a la India, a China, a África, y no nos damos cuenta en cualquier país que no se hable español y hayan inmigrantes latinos, es necesaria una iglesia en el idioma español para esos latinos, para esas personas que viven allí, para alcanzarles, porque muchos fueron con el objetivo de emigrar y están perdidos, están sin familia, están desesperados, y eso los hace que uno los pueda alcanzar mejor también. Sí, pues bueno, chicos, esta es la experiencia de Katia y la verdad me edifica. Espero que sea de mucha edificación para sus vidas y que podamos entender que la iglesia que ustedes pueden emprender va más allá de un lugar de 4 paredes, de un gran edificio, sino la iglesia es tender la mano a alguien y hacerlos crecer, acercarlos a Dios y que Dios les revele como a ellos, ¿verdad? Les dio la inteligencia, la sabiduría, la economía y estar revelándoles y a través del Espíritu Santo llevándoles y guiándoles a su voluntad y a la necesidad que hay acá. Ustedes estarán en otra necesidad, mirarán otros
inconvenientes que están pasando y o circunstancias que la gente está sufriendo, pero el Espíritu Santo les guiará a ustedes para llevar a cabo su obra. Y hay que orar para que el Señor traiga a la iglesia a los que han de ser salvos. Amén. Bendiciones.